Renata levantó su copa de vino blanco y todos en la mesa guardaron silencio. Era uno de esos silencios incómodos que anuncian algo malo. Yo estaba sentada al final de la mesa, como siempre, en la silla más alejada de la ventana. Mi nieto Eduardo estaba a mi lado, con la mandíbula tensa. Antonio, mi hijo, miraba a su esposa con una mezcla de orgullo y nerviosismo que yo conocía demasiado bien. La casa de Renata olía a perfume caro y a flores frescas que ella misma había arreglado esa tarde. Todo era blanco y gris, muebles modernos, cuadros abstractos en las paredes. Nada de fotos familiares. Nada de recuerdos. Solo diseño. Solo apariencia. Yo llevaba mi vestido beige, el mismo que usaba para las misas de domingo. Sabía que no era suficiente para ella. Nunca lo era. Habían invitado a toda la familia para anunciar los detalles finales de la boda. Primos, tíos, amigos cercanos. Unas 20 personas alrededor de esa mesa larga de madera clara que parecía sacada de una revista. Renata había cocinado, o más bien, había contratado a alguien para que cocinara. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Ella sonrió y miró a cada invitado antes de hablar. Su vestido era color crema, ajustado, elegante. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo. Parecía una actriz a punto de recitar un discurso ensayado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz suave pero firme. Eduardo y yo hemos estado planeando este día durante meses, y queremos que sea perfecto. Absolutamente perfecto. Hubo aplausos educados. Yo no aplaudí. Solo sostuve mi vaso de agua con las dos manos, sintiendo el frío del vidrio contra mis palmas. Eduardo tampoco aplaudió. Lo noté de reojo. Por eso, continuó Renata, hemos tomado algunas decisiones importantes sobre la ceremonia y la recepción. Decisiones que, aunque difíciles, creemos que son necesarias para mantener la armonía y la elegancia del evento. Algo en su tono me puso alerta. Conocía esa voz. Era la misma que usaba cuando me pedía que no fuera a visitarlo sin avisar. La misma que usaba cuando me decía que mi forma de vestir no era apropiada para sus reuniones sociales. La ceremonia será íntima, dijo, mirando ahora directamente hacia donde yo estaba. Solo familiares directos en la iglesia. Padres, hermanos, abuelos paternos de Eduardo. La recepción, sin embargo, será más amplia. Todos ustedes están invitados a la fiesta, por supuesto. Sentí que algo dentro de mí se contraía. Abuelos paternos. Ella había dicho abuelos paternos. Los padres de la madre de Eduardo habían muerto hacía años. Yo era la única abuela viva. Y ella acababa de excluirme. Hubo un murmullo confuso entre los invitados. Mi prima Emilia me miró desde el otro lado de la mesa con los ojos muy abiertos. Antonio bajó la mirada hacia su plato. Cobarde. Siempre había sido un cobarde. Renata, dijo alguien, creo que fue Cristiano, el primo de Antonio. Carmen es la abuela. No debería estar en la ceremonia. Renata sonrió. Esa sonrisa helada que nunca llegaba a sus ojos. Por supuesto que Carmen es importante para nosotros, respondió, y la forma en que pronunció mi nombre sonó falsa, casi burlona. Pero hemos decidido que la ceremonia debe ser pequeña, selecta. Carmen estará en la recepción, donde podrá disfrutar con todos los demás invitados. Será más cómodo para ella, ¿no creen? La iglesia tiene escalones empinados, y bueno, a su edad. A mi edad. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí el calor subiendo por mi cuello, por mis mejillas. Pero no dije nada. No podía. La garganta se me había cerrado. Además, agregó Renata, tomando un sorbo de su vino, queremos que la ceremonia sea algo especial. Solo para las personas que realmente han sido parte fundamental de la vida de Eduardo. Las personas que lo han formado, que han invertido en su educación, en su futuro. Invertido. Esa palabra me atravesó. Yo había invertido cada dólar que tenía en ese niño. Cada maldito dólar. Cuando Antonio perdió su empleo y Renata todavía estudiaba arquitectura, yo pagué la colegiatura de Eduardo durante 2 años. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado. Trabajé hasta los 65 años cosiendo vestidos para las vecinas del barrio. Mis manos todavía tienen las marcas de las agujas. Pero ella no sabía nada de eso. O tal vez sí lo sabía,
Y por eso mismo lo decía. Eduardo apretó mi mano por debajo de la mesa. Su mano estaba fría y temblorosa. Quise decirle que estaba bien, que no importaba, pero no pude. Porque sí importaba. Importaba demasiado. Mamá, dijo Eduardo, y su voz sonó rota. Esto no. Eduardo, por favor, lo interrumpió Renata con firmeza. Ya lo hemos discutido. Es nuestra boda. Nuestras reglas. Nuestras reglas. Como si el matrimonio fuera un club privado al que solo algunos tenían acceso. Antonio finalmente levantó la vista. Me miró por un segundo, solo un segundo, y vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuera, no fue suficiente para hacerlo hablar. Volvió a bajar la mirada y se llevó la copa a los labios. Mi hijo. El niño que había cargado en mis brazos cuando su padre murió. El niño que lloraba en las noches porque extrañaba al hombre que apenas había conocido. El niño al que le prometí que nunca estaría solo, que yo sería suficiente. Ese niño ahora era un hombre que no podía defenderme frente a su esposa. Emilia se puso de pie bruscamente. Su silla hizo un ruido estridente contra el piso de madera. Esto es una falta de respeto, dijo con voz temblorosa. Carmen crió a Antonio sola. Trabajó hasta romperse la espalda para darle todo. ¿Y ahora? Emilia, por favor, la interrumpió Antonio, sin mirarla. No es tu lugar. No es mi lugar. Emilia soltó una risa amarga. ¿Y cuál es tu lugar, Antonio? Sentado ahí como un mudo mientras tu esposa humilla a tu madre. La mesa estalló en murmullos incómodos. Alguien intentó cambiar de tema. Alguien más se levantó para ir al baño. Renata mantenía esa sonrisa congelada en el rostro, pero sus nudillos estaban blancos alrededor de la copa de vino. Yo seguía sin poder hablar. Las lágrimas se acumulaban detrás de mis ojos, pero no iba a dejarlas caer. No delante de ella. No le daría ese placer. Eduardo se puso de pie. Sacó su celular del bolsillo y lo sostuvo en alto, mirando a todos los presentes. Había algo extraño en su expresión. Algo entre furia y determinación. Hay algo que todos deberían saber, dijo con voz clara y fría. Algo que llevo guardando desde hace semanas porque pensé que tal vez me equivocaba. Pero después de esto, después de lo que acaban de hacerle a mi abuela, ya no tengo dudas. Renata se tensó. Antonio dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Eduardo, no. Comenzó Antonio. Hace 3 meses, continuó Eduardo sin dejar que su padre terminara, encontré unos documentos en el estudio de mi padre. Documentos sobre la casa de la abuela. La casa donde ella vive desde hace 40 años. La casa que mi abuelo compró con su propio dinero antes de morir. El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Renata y mi padre han estado intentando transferir esa propiedad a su nombre, dijo Eduardo, y su voz se quebró ligeramente. Sin el consentimiento de mi abuela. Falsificaron su firma en varios documentos. Planeaban vender la casa para financiar esta boda y un viaje a Europa que tienen planeado para el próximo año. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La casa. Mi casa. La casa donde había criado a Antonio. Donde todavía guardaba las camisas de mi esposo en el armario porque no tenía corazón para tirarlas. La casa donde Eduardo había pasado todos sus veranos de infancia. Renata se puso de pie de golpe, tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso es una mentira, dijo con voz aguda. Eduardo, has estado muy estresado con la universidad. Claramente estás confundiendo. Tengo las copias, la interrumpió Eduardo, mostrando su teléfono. Fotografías de cada documento. Correos electrónicos entre ustedes dos. Conversaciones con el abogado que contrataron. Todo. Antonio se había puesto completamente pálido. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Emilia me tomó del brazo. Creo que pensó que iba a desmayarme. Tal vez yo también lo pensé. Pero no me desmayé. Me quedé sentada, mirando a mi hijo, al hombre que había traicionado cada sacrificio que yo había hecho por él. Mamá, dijo Antonio finalmente, y su voz sonaba lejana, casi irreal. Déjame explicarte. No es como suena. Nosotros solo queríamos. ¿Qué? Lo interrumpí, y mi propia voz me sorprendió.
Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Solo querían robarme? ¿Solo querían dejarme en la calle? ¿Solo querían borrarme de sus vidas? Él no respondió. Renata había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Yo me puse de pie lentamente. Sentía las piernas débiles, pero me mantuve firme. Miré a cada persona en esa mesa. Algunos desviaban la mirada. Otros me miraban con lástima. Pero Eduardo me miraba con algo diferente. Con lealtad. Con amor. No es lo suficientemente importante para nuestra boda, repetí las palabras de Renata en voz baja. Eso fue lo que dijiste. Y tal vez tengas razón. Tal vez no sea importante. Pero mi casa sí lo es. Mi dignidad sí lo es. Y mi nieto. Mi nieto es lo único importante que queda en esta familia. Me acerqué a Eduardo y le puse una mano en el hombro. Guarda esos documentos, le dije. Los vamos a necesitar. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Escuché a Antonio llamándome, escuché a Renata gritando algo sobre abogados y difamación. Pero yo seguí caminando. Eduardo me alcanzó en la calle. La noche estaba fría y el viento me golpeaba el rostro. Pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. Abuela, dijo Eduardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento. Debí decírtelo antes. Debí. Hiciste lo correcto, le dije, limpiándole las lágrimas con mis manos temblorosas. Esperaste el momento perfecto. Él me abrazó fuerte, y yo cerré los ojos, sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar cayendo sobre mí como una ola. Pero había algo más. Algo que ellos no sabían. Algo que yo había estado preparando durante mucho más tiempo del que Eduardo imaginaba. Porque yo no era la anciana ingenua que ellos creían. Y esta guerra apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, el mismo donde mi esposo solía leer el periódico cada mañana antes de ir al trabajo. Han pasado 30 años desde su muerte, pero a veces todavía siento que va a entrar por esa puerta, con su sonrisa cansada y sus manos llenas de grasa de la mecánica donde trabajaba. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que solo conocen quienes viven solos. Miré las paredes llenas de fotografías. Antonio de niño, con su uniforme de la escuela. Antonio graduándose de la universidad. Antonio el día de su boda con Renata, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. En todas esas fotos yo estaba ahí, siempre un poco apartada, siempre con el mismo vestido oscuro, siempre sonriendo aunque por dentro me sintiera invisible. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un problema? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Antonio tenía 7 años cuando su padre murió. Un accidente en la carretera. Un camión que se pasó el semáforo en rojo. Mi esposo murió en el hospital 3 horas después, y yo me quedé sola con un niño que lloraba todas las noches preguntando cuándo volvería papá. No teníamos nada. El seguro apenas cubrió el funeral. La casa todavía tenía hipoteca. Yo trabajaba limpiando oficinas por las mañanas y cosiendo por las tardes. Antonio crecía rápido, necesitaba zapatos nuevos cada 6 meses, uniformes, libros, útiles escolares. Nunca le faltó nada. Jamás. Aunque yo tuviera que saltarme comidas, aunque tuviera que usar la misma ropa durante años, él siempre tuvo lo que necesitaba. Era un niño brillante. Sacaba las mejores notas de su clase. Los maestros decían que tenía futuro, que podría llegar lejos si seguía estudiando. Y yo me aferré a esa esperanza como si fuera lo único que me mantenía viva. Cuando llegó el momento de la universidad, no teníamos dinero para la matrícula. Antonio quería estudiar administración de empresas en una universidad privada. Era cara, muy cara. Pero él había conseguido una beca parcial por sus calificaciones. Solo necesitábamos cubrir el resto. Vendí las joyas de mi madre. Un collar de oro que había sido de mi abuela. Los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. No valían mucho, pero fue suficiente para el primer semestre. Los siguientes semestres los pagué trabajando doble turno. Dejé de ir a la iglesia los domingos porque esas eran las únicas mañanas en que podía coser para las clientas que pagaban mejor. Antonio se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande, en la ciudad.
Ganaba bien. Me dijo que ahora él se encargaría de todo, que yo podría dejar de trabajar, que me lo merecía. Y durante un tiempo fue así. Me depositaba dinero cada mes. No mucho, pero suficiente para los gastos de la casa, para la comida, para las medicinas. Entonces conoció a Renata. Ella era diferente a las chicas con las que Antonio había salido antes. Venía de una familia con dinero. Su padre era arquitecto, su madre doctora. Vivían en una zona elegante de la ciudad, en una casa con jardín y piscina. Renata había estudiado en colegios privados, hablaba inglés perfectamente, había viajado a Europa 2 veces. La primera vez que la traje a casa, noté cómo miraba todo. Con disimulo, pero yo lo noté. La forma en que sus ojos recorrían las paredes desconchadas, los muebles viejos, las cortinas desteñidas por el sol. Sonrió y fue educada, pero había algo en esa sonrisa que me puso incómoda. Antonio empezó a cambiar después de eso. Dejó de visitarme tan seguido. Cuando venía, se quedaba poco tiempo. Siempre tenía prisa, siempre tenía alguna reunión, algún compromiso. Los depósitos mensuales comenzaron a llegar más tarde, a veces con una semana de retraso, a veces con 2. Cuando anunció que se casaría con Renata, yo estaba feliz por él. De verdad lo estaba. Pensé que tal vez ella lo haría feliz de una forma que yo nunca pude lograr. Pensé que tal vez una esposa era lo que él necesitaba para sentirse completo. La boda fue grande y costosa. Se casaron en una iglesia del centro, con flores blancas por todas partes y un banquete para 200 personas. Yo me senté en la tercera fila, no en la primera. Renata dijo que la primera fila era para los padrinos. Antonio no dijo nada. Usé mi mejor vestido, el gris que había comprado años atrás para la graduación de Antonio. Renata llevaba un vestido blanco que costaba más que lo que yo ganaba en un año. Era hermosa, eso no lo podía negar. Parecía una princesa de esos cuentos que le leía a Antonio cuando era niño. Después de la boda, las visitas se hicieron aún más escasas. Antonio tenía su propia vida ahora, su propia casa, su propia familia. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Eduardo nació 2 años después. Cuando recibí la llamada del hospital, sentí que mi corazón volvía a latir con fuerza. Un nieto. Iba a ser abuela. Pensé que tal vez esto me devolvería a mi hijo, que tal vez ahora él entendería todo lo que yo había sentido, todo lo que había sacrificado. Fui al hospital con un regalo envuelto en papel de colores. Una mantita que había tejido durante semanas. Era de color celeste con patitos amarillos. Había puesto todo mi amor en cada puntada. Renata estaba en la cama del hospital, pálida pero radiante. Antonio estaba a su lado, mirando al bebé con una expresión que no le había visto nunca. Amor puro. Asombro. Cuando me acerqué, él levantó la vista y sonrió. Mamá, mira. Es Eduardo. Eduardo Antonio Márquez. Le habían puesto el nombre de mi esposo. Sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Tomé a ese bebé pequeñito en mis brazos y supe que lo amaría con cada fibra de mi ser. Durante los primeros años, me necesitaban. Renata había vuelto a trabajar casi inmediatamente después del parto. Su carrera era importante, decía. No podía dejarla de lado por la maternidad. Así que yo cuidaba a Eduardo. Iba a su casa todas las mañanas, lo alimentaba, lo bañaba, jugaba con él, lo dormía. Antonio me pagaba por eso. $50 a la semana. Yo nunca le dije que no necesitaba ese dinero, que lo habría hecho gratis, que cada minuto con mi nieto era un regalo. Eduardo creció conmigo. Sus primeras palabras fueron en mi casa. Sus primeros pasos los dio en esta sala, sosteniéndose de ese mismo sillón donde ahora estoy sentada. Cuando tenía pesadillas, me llamaba a mí, no a su madre. Cuando estaba enfermo, quería que yo lo cuidara. Renata lo toleraba. Creo que en el fondo le convenía tener una niñera gratis. Pero siempre había esa tensión, esa incomodidad cuando yo llegaba a su casa. La forma en que fruncía el ceño cuando Eduardo hablaba de las cosas que hacíamos juntos. Las galletitas que horneábamos. Los cuentos que le contaba. Las canciones viejas que le enseñaba. Carmen, no le des tantos dulces. Se va a enfermar. Carmen, esa ropa que le compraste no es de la marca que usamos. Carmen,
Por favor, no le enseñes esas canciones antiguas. Suenan deprimentes. Yo asentía y sonreía. Siempre asentía y sonreía. Porque tenía miedo. Miedo de que si protestaba, si decía algo, me quitarían a Eduardo. Y él era lo único que me mantenía cuerda. Cuando Eduardo cumplió 6 años, Renata me dijo que ya no me necesitaban. Habían contratado a una niñera profesional. Una chica joven con certificados y referencias. Alguien que hablaba inglés con Eduardo y le enseñaba cosas modernas. Antonio me lo dijo por teléfono. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona. Mamá, necesitamos hacer algunos cambios. Eduardo está creciendo y necesita otro tipo de cuidados. Pero igual puedes visitarlo cuando quieras. Cuando quieras. Como si fuera una extraña. Como si necesitara permiso para ver a mi propio nieto. Las visitas se volvieron planeadas. Tenía que llamar antes. Preguntar si era buen momento. A veces Renata decía que Eduardo tenía clases de natación, o de música, o que estaban ocupados. Yo esperaba. Siempre esperaba. Eduardo siguió viniendo a mi casa los fines de semana, al menos durante un tiempo. Pero conforme creció, esas visitas también se espaciaron. Tenía amigos, actividades, partidos de fútbol. Era normal. Era parte de crecer. Pero yo lo extrañaba. Extrañaba al niñito que me abrazaba y me decía que yo era su persona favorita en el mundo. Los depósitos mensuales de Antonio se detuvieron cuando Eduardo tenía 8 años. Él dijo que yo ya no los necesitaba, que tenía mi pensión, que la casa estaba pagada. Y tenía razón. Técnicamente no los necesitaba. Pero dolió igual. Dolió sentir que ya no era útil. Que ya no servía para nada. Renata empezó a hacer comentarios sobre mi forma de vestir. Sobre mi casa. Sobre mi acento. Siempre con una sonrisa, siempre disfrazado de preocupación. Carmen, deberías renovar un poco tu guardarropa. Hay tiendas muy baratas donde puedes encontrar cosas modernas. Carmen, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No has pensado en mudarte a un apartamento más pequeño? Carmen, cuando hables con Eduardo, trata de no contarle tantas historias tristes del pasado. Es importante que tenga una mentalidad positiva. Antonio nunca la contradecía. Nunca me defendía. Solo asentía y cambiaba de tema. Hubo un momento, hace como 3 años, en que pensé que las cosas mejorarían. Eduardo había entrado a la universidad y venía a visitarme más seguido. Me contaba de sus clases, de sus amigos, de las chicas que le gustaban. Volvíamos a tener esa conexión. Yo volvía a sentirme importante para alguien. Pero Renata lo notó. Y no le gustó. Empezó a planear viajes familiares los fines de semana. Salidas, comidas, eventos. Siempre cuando Eduardo tenía planeado visitarme. Él se disculpaba, decía que la próxima semana vendría. Pero la próxima semana siempre había algo más. Dejé de presionar. Dejé de llamar tanto. Me hice pequeña, invisible, para no molestar. Pensé que si me hacía lo suficientemente pequeña, tal vez me dejarían quedarme en sus vidas, aunque fuera en los márgenes. Y entonces vino lo de los documentos. Hace 6 meses, Antonio vino a visitarme. Algo raro, porque nunca venía solo. Traía unos papeles en una carpeta de color manila. Me dijo que necesitaba que firmara unas cosas relacionadas con la casa. Trámites legales, impuestos, cosas aburridas. Yo no entendía mucho de eso. Él siempre había manejado mis papeles importantes. Tomé el bolígrafo y estuve a punto de firmar. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, tal vez la voz de mi esposo, diciéndome que esperara. Déjame leerlo primero, le dije. Antonio se puso tenso. Mamá, son solo formalidades. Cosas técnicas que no vas a entender. Esas palabras me dolieron. Como si fuera tonta. Como si fuera incapaz. Igual quiero leerlo, insistí. Él suspiró, molesto, pero me dejó los papeles. Dijo que tenía que irse, que pasaría en unos días a recogerlos firmados. Esa noche intenté leer los documentos. El lenguaje legal era complicado, lleno de palabras que no conocía. Pero entendí lo suficiente. Entendí que estaban transfiriendo la propiedad de mi casa a nombre de Antonio.
Entendí que yo estaría firmando mi hogar, todo lo que me quedaba de mi esposo, todo lo que había pagado con mi sudor. No firmé. Guardé los papeles en un cajón y esperé. Antonio llamó una semana después. Le dije que necesitaba más tiempo, que quería consultarlo con alguien. Se enojó. Me dijo que estaba complicando las cosas, que no confiaba en él, que después de todo lo que él había hecho por mí, así le pagaba. Colgué el teléfono temblando. Fue entonces cuando supe que algo estaba muy mal. Que mi hijo, el niño al que había dedicado mi vida, estaba tratando de quitarme lo único que tenía. Pero no dije nada. No confronté. Solo observé. Y esperé. Porque una cosa que he aprendido en estos 70 años de vida es que la gente muestra su verdadero rostro cuando cree que ya ganó. Y yo necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Ahora, sentada en mi sala, con el eco de las palabras de Renata todavía resonando en mis oídos, sé que mi silencio terminó. Sé que la guerra que había estado evitando finalmente llegó. Y esta vez, no voy a hacerme pequeña. Esta vez, voy a pelear. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido. Había dormido tal vez 2 horas, sentada en ese sillón, con la mente dando vueltas como un torbellino. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Todo se veía viejo, gastado, olvidado. Como yo. Me preparé un café y me senté a la mesa. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. No era de miedo. Era de rabia. Una rabia que había estado guardando durante años y que ahora amenazaba con explotar. El teléfono sonó 3 veces esa mañana. Era Antonio. No contesté. Luego recibí mensajes. Primero de él, después de Renata. Mamá, necesitamos hablar. Lo de anoche fue un malentendido. Carmen, Eduardo está muy confundido. Nos gustaría aclarar las cosas contigo antes de que esto se salga de control. Malentendido. Confundido. Como si yo fuera la que estaba inventando cosas. Como si mi nieto hubiera mentido. Borré los mensajes sin responder. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero más que nada, necesitaba pruebas. Eduardo había dicho que tenía fotografías de los documentos, pero yo necesitaba los originales. Necesitaba algo que ningún abogado pudiera rebatir. Me vestí con mi ropa más sencilla y salí a la calle. El barrio estaba despertando. Doña Emilia barría su acera. Don Cristiano abría su tienda de abarrotes. Me saludaron como siempre, con esa familiaridad cálida de quienes han sido vecinos durante décadas. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. Y yo no iba a contarles. Todavía no. Caminé 4 cuadras hasta la panadería de la esquina. Ahí, en una mesa del fondo, Eduardo me estaba esperando. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Parecía que tampoco había dormido. Abuela, dijo poniéndose de pie cuando me vio entrar. Nos abrazamos en silencio. Olía a café frío y a cansancio. Nos sentamos y pedí 2 tés calientes. La dueña de la panadería, una mujer redonda y sonriente, nos trajo pan dulce sin que lo pidiéramos. Conocía a Eduardo desde que era niño. ¿Cómo estás?, le pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza. Debí decírtelo antes. Mucho antes. Pero tenía miedo de que no me creyeras. O peor, que te doliera tanto que no supieras qué hacer. Dime todo, le dije. Todo lo que sabes. Todo lo que encontraste. Eduardo sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Comenzó a mostrarme fotografías. Documentos legales con mi firma falsificada. Correos electrónicos entre Antonio y Renata hablando de la casa, de cuánto dinero podrían sacar si la vendían, de cómo convencerme de firmar. Mira este, dijo Eduardo con voz temblorosa, ampliando un mensaje. Es de hace 2 meses. Era un correo de Renata a Antonio. Lo leí despacio, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Antonio, tu madre está siendo difícil con los papeles. Tal vez deberías presionarla más. Dile que es por su propio bien, que la casa es demasiado grande para ella. Si no funciona, hay otras opciones. Mi primo el abogado dice que podemos declarar que no está en condiciones mentales de manejar sus propiedades. Solo necesitamos un par de testigos que digan que está confundida, olvidadiza. No sería difícil.
Tienes 70 años. Nadie cuestionaría la narrativa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Declarar que estaba loca. Quitarme mi capacidad legal. Encerrarme en algún asilo mientras ellos vendían mi casa y se gastaban el dinero en viajes y lujos. Hay más, dijo Eduardo. Encontré un presupuesto. Están planeando un viaje a Italia el próximo año. 3 semanas. Hoteles de 5 estrellas. Vuelos en primera clase. Cuesta $35,000. Y también encontré esto. Me mostró otro documento. Era un contrato preliminar con una agencia inmobiliaria. Ya habían tasado la casa. $200,000. Toda mi vida, todo mi pasado, reducido a un número en un papel. El agente inmobiliario es amigo de Renata, explicó Eduardo. Ella ya le dijo que la casa estaría disponible para finales de este año. Le prometió una comisión extra si conseguía un comprador rápido. Mis manos apretaron la taza de té con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Cómo encontraste todo esto?, pregunté. Eduardo bajó la mirada. Hace 3 meses fui a su casa a buscar unos libros que había dejado ahí. Ellos no estaban. Entré al estudio de papá para usar la computadora e imprimir un trabajo de la universidad. La computadora estaba encendida y el correo abierto. Vi tu nombre en un mensaje y no pude evitarlo. Empecé a leer. Después busqué en sus archivos. Lo encontré todo. Carpetas completas dedicadas a esto. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Porque necesitaba estar seguro, dijo con voz quebrada. Porque es mi padre, abuela. Necesitaba creer que había alguna explicación. Que tal vez yo estaba malinterpretando. Esperé. Los observé. Busqué alguna señal de que esto no era lo que parecía. Pero no la encontré. Solo encontré más pruebas. Más mentiras. Tomó mi mano sobre la mesa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando Renata dijo eso anoche, sobre que no era suficientemente importante para la boda, algo se rompió dentro de mí. Vi tu cara. Vi cómo te tragabas el dolor. Y supe que no podía seguir callado. No importa si es mi padre. Lo que están haciendo está mal. Completamente mal. Lo abracé por encima de la mesa. Este niño, este hombre joven que se suponía debía estar disfrutando su vida, sus estudios, su juventud, estaba aquí conmigo, cargando con el peso de una traición familiar. ¿Tienes copias de todo esto?, le pregunté cuando nos separamos. Sí. En 3 lugares diferentes. Una memoria USB en mi apartamento, otra en la universidad de mi casillero, y todo subido a una nube privada. Bien, dije. Eso es bueno. Nos quedamos en silencio por un momento. El ruido de la panadería nos rodeaba. Gente pidiendo café, niños riendo, la vida siguiendo como si nada estuviera pasando. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Eduardo finalmente. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me miraban con tanta inocencia, esperando que yo tuviera todas las respuestas. Vamos a necesitar ayuda, dije. Ayuda legal. Alguien que entienda de estas cosas. Yo tengo un profesor en la universidad, dijo Eduardo. Enseña derecho civil. Es bueno. Podría preguntarle si conoce a alguien. Negué con la cabeza. No. Necesito a alguien que me conozca. Alguien en quien pueda confiar completamente. Y entonces lo recordé. José López. Hacía años que no pensaba en él. Tal vez 15 años. Habíamos sido vecinos cuando Antonio era pequeño. José era abogado, trabajaba para una firma en el centro. Su esposa había muerto de cáncer cuando su hija tenía apenas 5 años. Él trabajaba tanto que apenas podía cuidarla. Yo me ofrecí a ayudar. Cuidé a esa niña durante 3 años. Le preparaba comida, la ayudaba con la tarea, la llevaba a la escuela cuando José no podía. Nunca me cobró por el apoyo legal que me dio cuando tuve problemas con la hipoteca de la casa después de la muerte de mi esposo. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que yo había hecho por su familia. Se había mudado del barrio hace años. Había perdido el contacto con él. Pero tal vez. Necesito encontrar a alguien, le dije a Eduardo. Un viejo amigo. Se llama José López. Era abogado. No sé si todavía ejerce o si sigue viviendo en la ciudad.
Eduardo ya estaba escribiendo en su teléfono. Déjame buscar. ¿Sabes algo más de él? ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en una firma llamada López y Asociados. O algo así. Era su propio negocio. Eduardo buscó en silencio durante unos minutos. Luego su cara se iluminó. Lo encontré. José López. Abogado. Tiene una oficina en el centro. Está retirado, pero todavía hace consultas privadas. Aquí está su número. Me pasó el teléfono. Miré el número en la pantalla. ¿Se acordaría de mí después de tanto tiempo? ¿Querría ayudarme? Solo había una forma de saberlo. Llama, dije. Pregunta si podemos ir a verlo hoy. Eduardo marcó el número. Habló con alguien, probablemente una secretaria. Explicó que era urgente, que era para su abuela, que era un asunto familiar delicado. Después de unos minutos, colgó. Podemos ir a las 3 de la tarde, dijo. La dirección es calle Bolívar, número 243, tercer piso. Miré el reloj en la pared de la panadería. Eran las 10 de la mañana. Teníamos 5 horas. Necesito ir a casa, dije. Necesito encontrar papeles. El título de propiedad original, el testamento de tu abuelo, todo lo que tenga relacionado con la casa. Voy contigo, dijo Eduardo. No. Tú tienes clases. No me importan las clases. Te acompaño. No discutí. La verdad es que no quería estar sola. No en este momento. Volvimos caminando a mi casa. El sol estaba alto ahora y hacía calor. Mis piernas me dolían, pero seguí adelante. Eduardo caminaba a mi lado en silencio, con las manos en los bolsillos. Cuando llegamos, encontré mi vieja caja de lata donde guardaba todos los documentos importantes. Estaba en el estante más alto del armario del cuarto, detrás de las sábanas que ya no usaba. Eduardo tuvo que subirse a una silla para bajarla. La abrimos en la mesa de la cocina. Adentro estaban todos los papeles de mi vida. El acta de matrimonio. El certificado de defunción de mi esposo. El acta de nacimiento de Antonio. El título de propiedad de la casa, con el nombre de mi esposo en letras grandes y mi nombre debajo. Las escrituras originales. El testamento. También había fotos viejas. Mi boda. Antonio de bebé. Navidades pasadas. Cumpleaños olvidados. Una vida entera guardada en una caja de lata. Abuela, dijo Eduardo suavemente. Mira esto. Estaba sosteniendo una carta. La letra era de mi esposo. La reconocí de inmediato. Para Carmen, mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay tantas cosas que quiero decirte. Gracias por estos años. Gracias por darme un hijo. Gracias por hacer de esta casa un hogar. La casa es tuya, Carmen. Solo tuya. Nadie puede quitártela. Está a tu nombre tanto como al mío. Cuídala. Vive en ella. Y si algún día decides dejarla, que sea porque tú quieres, no porque alguien te obligue. Te amo. Siempre te amaré. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Eduardo también estaba llorando. Nadie va a quitarte esta casa, abuela, dijo con voz firme. Te lo prometo. Guardamos todos los documentos en una carpeta. Eduardo los fotografió uno por uno con su teléfono, por si acaso. Después nos sentamos a esperar que llegaran las 3 de la tarde. El teléfono volvió a sonar. Antonio otra vez. Esta vez contesté. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Antonio. Sí hay. Eduardo está confundido. Malinterpretó unos documentos. Yo puedo explicarte todo. Malinterpretó, repetí lentamente. ¿Malinterpretó la parte donde querían quitarme mi casa? ¿O la parte donde planeaban declararme loca? Silencio del otro lado. Mamá. No vuelvas a llamarme, dije. No hasta que estés listo para decirme la verdad. La verdad completa. Colgué antes de que pudiera responder. Eduardo me miró con algo parecido al respeto. O tal vez al alivio. Como si finalmente estuviera viendo a la mujer que siempre debía haber sido. A las 2:30 salimos hacia el centro.
Tomamos un autobús que nos dejó a 2 cuadras de la oficina de José. El edificio era viejo pero bien mantenido. Subimos las escaleras hasta el 3er piso. La puerta tenía una placa: José López, consultoría legal privada. Toqué con los nudillos. Una voz familiar me dijo que pasara. Y cuando abrí esa puerta, supe que todo estaba a punto de cambiar. José López se puso de pie cuando entramos a su oficina. Por un momento nos quedamos mirándonos en silencio. Había envejecido, por supuesto. Su cabello ahora era completamente blanco y tenía más arrugas alrededor de los ojos. Pero su mirada seguía siendo la misma. Clara, directa, honesta. Carmen Márquez, dijo con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. ¿Cuánto tiempo? Demasiado tiempo, José. Se acercó y me abrazó. Un abrazo genuino, de esos que se sienten seguros. Olía a café y a ese perfume antiguo que usan los hombres de su generación. Pasa, pasa. Y este joven debe ser tu nieto. Eduardo, dije. Eduardo, él es José López. Un viejo amigo de la familia. Se dieron la mano. José nos invitó a sentarnos en 2 sillas frente a su escritorio de madera oscura. La oficina era pequeña pero ordenada. Había estantes llenos de libros legales, diplomas en las paredes, una foto de una mujer joven en un marco plateado. Su hija, supuse. Ya no era la niña pequeña que yo había cuidado. ¿Café? ¿Té?, ofreció José. No, gracias, dije. No tenemos mucho tiempo y necesito tu ayuda. José se sentó y juntó las manos sobre el escritorio. Tu llamada me preocupó. Eduardo mencionó que era urgente. Cuéntame qué está pasando. Y le conté. Todo. Desde los primeros cambios en Antonio después de conocer a Renata, hasta la humillación de anoche en la cena, pasando por los documentos que Eduardo había encontrado. Hablé durante casi 20 minutos sin parar. José escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, me sentía exhausta. Como si al decirlo todo en voz alta hubiera gastado toda mi energía. Eduardo abrió su teléfono y le mostró las fotografías de los documentos. José se puso unos lentes de lectura y examinó cada imagen con atención. Su expresión se fue endureciendo conforme avanzaba. Esto es serio, dijo finalmente, quitándose los lentes. Muy serio. Lo que tu hijo y tu nuera están intentando hacer es fraude. Falsificación de documentos. Y si realmente estaban planeando declararte incapaz mentalmente sin fundamento médico, eso podría ser abuso de ancianos. Son cargos criminales, Carmen, no solo civiles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Criminales. Mi hijo podría ir a la cárcel. No quiero meterlo en la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero detenerlos. Quiero que me dejen en paz. Quiero mantener mi casa. José asintió. Lo entiendo. Pero necesitas entender la gravedad de la situación. Ellos no solo estaban siendo crueles. Estaban cometiendo delitos. Y si tú no los detienes ahora, podrían intentarlo de nuevo. De otra forma. Estas personas no van a parar porque les pidas amablemente que lo hagan. Tenía razón. Lo sabía. Pero era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. José se reclinó en su silla y pensó por un momento. Primero, necesitamos asegurar tu casa. Voy a redactar una declaración jurada afirmando que nunca autorizaste ninguna transferencia de propiedad. Voy a notificar a todas las oficinas de registro correspondientes que cualquier documento con tu firma presentado en los últimos 6 meses debe ser considerado fraudulento hasta que se demuestre lo contrario. Eso va a bloquear cualquier venta o transferencia inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó Eduardo. Puedo tenerlo listo para mañana temprano. Tengo contactos en las oficinas de registro. Se moverán rápido si les explico la situación. ¿Qué más?, pregunté. Segundo, necesitamos documentar todo. Eduardo, esas fotografías que tienes son buenas, pero necesitamos más. Necesitamos acceso a las cuentas de correo originales, a los documentos físicos si es posible. ¿Crees que podrías conseguirlos? Eduardo se mordió el labio. Podría intentarlo. Todavía tengo llaves de su casa.
Ellos no saben que las tengo. Pero si me descubren. Es arriesgado, admitió José. Pero sería muy útil. Sin embargo, no voy a pedirte que hagas nada que te ponga en peligro. Las fotografías que ya tienes podrían ser suficientes. Lo voy a hacer, dijo Eduardo con determinación. Esta noche. Cuando estén dormidos. Eduardo, no, comencé a decir. Abuela, tengo que hacerlo. Por ti. Por el abuelo que nunca conocí pero cuya casa están tratando de robar. Tengo que hacerlo. José nos miró a ambos. Si vas a hacerlo, hazlo con cuidado. Entra, consigue lo que necesitas, y sal. No te quedes más de lo necesario. Y si algo sale mal, sales de inmediato. Entendido. Eduardo asintió. Tercero, continuó José, necesitamos pensar en el largo plazo. Carmen, ¿has considerado hacer un testamento nuevo? Uno donde especifiques exactamente qué quieres que pase con tu propiedad cuando ya no estés. Tengo un testamento, dije. Viejo. Todo le quedaba a Antonio. Necesitas uno nuevo. Urgentemente. Dado lo que está pasando, te recomendaría considerar otras opciones. Eduardo, por ejemplo. O dividir la propiedad de formas que protejan tus intereses. La idea de quitarle la herencia a Antonio me dolía. Pero tenía sentido. Si algo me pasaba mañana, todo lo que tenía iría directamente a manos de la persona que estaba tratando de robármelo. Puedo redactar un testamento nuevo también, dijo José. Sin costo. Considéralo un favor por todos esos años que cuidaste a mi hija. José. No discutas, Carmen. Me ayudaste cuando más lo necesitaba. Ahora déjame ayudarte a ti. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Pero las contuve. Necesitaba mantener la cabeza clara. Hay una cuarta cosa, dijo José, su tono volviéndose más serio. Necesitas considerar la posibilidad de hacer esto público. Muy público. ¿Qué quieres decir? La boda de tu nieto es en 2 semanas, ¿verdad? Sí. Bueno, era mi nieto. Ahora no sé si seguirá adelante después de lo de anoche. Va a seguir adelante, dijo José con certeza. Gente como tu nuera no cancela bodas caras. Tiene demasiado orgullo. Demasiada inversión emocional y social. Va a seguir adelante, probablemente pretendiendo que nada pasó. ¿Y qué tiene que ver la boda? José se inclinó hacia adelante. Carmen, estos documentos que Eduardo encontró son explosivos. Pero usarlos en una corte podría tomar meses. Tal vez años. Los abogados de tu hijo podrían retrasar, apelar, complicar todo. Mientras tanto, ellos seguirían intentando encontrar formas de quitarte la casa. Entonces usamos el arma más poderosa que existe. La vergüenza pública. La presión social. Imagina esto, la boda está en su punto más alto. Todos los amigos importantes de Renata están ahí. La familia. Los colegas de trabajo de tu hijo. Y en ese momento, se revela la verdad. No en un juzgado donde nadie los ve, sino frente a todos los que ellos quieren impresionar. Eduardo se enderezó en su silla. Como lo que hice anoche, pero multiplicado por 100. Exactamente. Pero organizado. Planeado. Con evidencia irrefutable. No solo para avergonzarlos, sino para asegurarnos de que nunca puedan volver a intentar algo así. Porque todos lo sabrán. Y nadie querrá ser cómplice. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Parte de mí quería huir de todo eso. Desaparecer. Dejar que se quedaran con todo y simplemente irme lejos donde nadie pudiera lastimarme más. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, quería justicia. Quería que Antonio mirara a los ojos de sus amigos y viera la decepción. Quería que Renata sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que ella me había causado. ¿Cómo lo haríamos?, pregunté en voz baja. José sonrió. Era una sonrisa triste pero decidida. Déjame pensar en los detalles. Pero la idea básica es simple. Documentamos todo. Preparamos una presentación clara de los hechos. Y en el momento preciso, lo revelamos. Tal vez durante los discursos. Tal vez antes.
Depende de qué tan sólida sea nuestra evidencia. Necesitaríamos que todos los invitados lo vieran, dijo Eduardo. No solo que lo escucharan. Necesitarían verlo para creerlo. Exacto. Por eso esos documentos originales son tan importantes. Podemos proyectarlos. Mostrar los correos. Las firmas falsificadas comparadas con tu firma real. Todo. ¿Y si Antonio simplemente se va? Pregunté. ¿Y si sale corriendo y nunca más volvemos a saber de él? Esa es una posibilidad, admitió José. Pero honestamente, Carmen, si esa es la reacción que tiene, ¿realmente quieres a esa persona en tu vida? Un hijo que roba a su madre y después huye cuando lo descubren no es un hijo. Es un extraño que comparte tu sangre. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Pasamos la siguiente hora planeando. José tomó notas detalladas. Hicimos una lista de todo lo que necesitábamos. Eduardo prometió conseguir los documentos esa noche. José comenzaría los trámites legales mañana temprano. Yo tendría que mantenerme alejada de Antonio y Renata hasta que estuviéramos listos. No contestes sus llamadas, advirtió José. No te reúnas con ellos. No les des ninguna pista de que estamos preparando algo. Necesitan creer que ganaron. Que te asustaron tanto que te rendiste. Puedo hacer eso, dije. He pasado años siendo invisible. Puedo hacerlo un poco más. Cuando nos levantamos para irnos, José me tomó las manos. Carmen, quiero que entiendas algo. Lo que estás haciendo requiere coraje. Mucho coraje. Vas a enfrentarte a tu propio hijo. Va a doler. Probablemente más de lo que duele ahora. Pero es lo correcto. Y yo voy a estar aquí contigo en cada paso. De acuerdo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Y una cosa más, agregó. Cuando todo esto termine, sin importar cómo termine, quiero que consideres algo. Considera la posibilidad de comenzar de nuevo. No necesariamente mudándote o cambiando de vida drásticamente. Pero comenzar a vivir para ti. No para tu hijo. No para tu nieto. Para ti, Carmen. La mujer. No solo la madre o la abuela. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo? No tenía respuesta para eso. Porque no recordaba la última vez. Tal vez nunca lo había hecho. Salimos de la oficina cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba teñido de naranja y rosa. Eduardo y yo caminamos en silencio durante un rato. ¿Estás segura de esto, abuela?, preguntó finalmente. No, admití. Estoy aterrada. Pero voy a hacerlo de todas formas. Él me tomó del brazo. Entonces lo haremos juntos. Esa noche, después de que Eduardo se fue a cumplir con su misión de conseguir los documentos, me quedé sola en mi casa. Saqué una foto vieja de Antonio. Tenía tal vez 5 años en esa foto. Estaba sonriendo, mostrando un diente que acababa de perder. Yo estaba detrás de él, abrazándolo. Miré esa foto durante largo rato, tratando de encontrar en ese niño al hombre en el que se había convertido, tratando de entender en qué momento lo había perdido. Y entonces guardé la foto. La puse de vuelta en la caja de lata con todos los demás recuerdos. Porque José tenía razón. Necesitaba empezar a vivir para mí. Y eso significaba dejar ir al niño de la foto y aceptar que el hombre que existía ahora había tomado sus propias decisiones. Decisiones que tendrían consecuencias. Eduardo llegó a mi casa pasadas las 2 de la mañana. Estaba pálido y temblando. Tenía una carpeta gruesa bajo el brazo y una memoria USB en la mano. Se dejó caer en el sillón de la sala como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Lo conseguí, dijo con voz ronca. Lo conseguí todo. Le preparé un té caliente mientras él recuperaba el aliento. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sostener la taza con las 2 manos. Cuéntame, le dije, sentándome a su lado. Esperé hasta las 12. Las luces de su cuarto se apagaron a las 11:30. Esperé media hora más para estar seguro. Entré por la puerta de atrás. Tengo la llave que me dieron hace años cuando todavía confiaban en mí. Hizo una pausa, bebió un sorbo de té. La casa estaba oscura, silenciosa. Subí las escaleras despacio, evitando el tercer escalón porque cruje.
Fui directo al estudio de papá. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Encendí la lámpara del escritorio, la que tiene luz tenue, y empecé a buscar. ¿No escuchaste nada? Nadie se despertó. Una vez escuché pasos. Me escondí detrás de la puerta. Era Renata yendo al baño. Esperé 5 minutos después de que volviera a su cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Estaban todos ahí. Los documentos originales. Contratos de venta preliminares. Correos impresos. Notas escritas a mano por Antonio con números, cálculos, planes. Incluso había un borrador de una carta para un médico, pidiendo que evaluara mi creciente confusión mental y pérdida de capacidad para manejar mis propios asuntos. Sentí náuseas leyendo esa carta. Antonio la había escrito. Su letra. Sus palabras. Mi propio hijo intentando convencer a un doctor de declararme loca. Hay más, dijo Eduardo, conectando la memoria USB a su laptop. Copié todos los archivos de su computadora relacionados con esto. Hojas de cálculo donde hicieron presupuestos. Conversaciones completas de WhatsApp entre ellos. Y encontré esto. Abrió un archivo de video. Era una grabación de una videollamada entre Renata y alguien más. Una mujer elegante, de unos 50 años, sentada en una oficina lujosa. Ella es Ivonne Ruiz, explicó Eduardo. La prima de Renata. También es abogada. Mira lo que dice. Reprodujo el video. La voz de Renata sonaba clara. Ivonne, necesito tu consejo. Tenemos un problema con la madre de Antonio. Es dueña de una propiedad que necesitamos liquidar. Pero la vieja se está poniendo difícil. No quiere firmar. ¿Qué edad tiene?, preguntó Ivonne. 70 años. Vive sola. Últimamente ha estado olvidadiza, confundida. O al menos eso podemos decir. Entiendo, dijo Ivonne con una sonrisa que me heló la sangre. Mira, hay una ruta legal. Pueden solicitar una evaluación de capacidad mental. Si un juez determina que no está en condiciones de manejar sus propiedades, pueden conseguir poder legal sobre ella. Después pueden hacer lo que quieran con la casa. ¿Qué tan difícil es conseguir eso? Con la edad a su favor y un par de testimonios de familiares o vecinos diciendo que está perdiendo la cabeza, no muy difícil. ¿Cuánto vale la propiedad? $200,000 aproximadamente. Ivonne silbó. Vale la pena el esfuerzo entonces. Les voy a mandar información sobre cómo proceder. Pero recuerda, Renata, necesitan construir un caso sólido. Documentar cada vez que ella olvide algo, cada vez que se confunda. Si es necesario, exageren un poco. Los jueces ven estos casos todo el tiempo. Una anciana viviendo sola, familia preocupada. Es una historia que se vende sola. El video terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla en blanco, sintiendo como mi mundo se desmoronaba un poco más. Esto fue hace 4 meses, dijo Eduardo en voz baja. Han estado planeando esto durante 4 meses. Tal vez más. No podía hablar. La traición era tan profunda, tan calculada, que me quitaba las palabras. Eduardo cerró la laptop y me tomó las manos. Abuela, con todo esto, José puede hacer que los arresten. Esto es conspiración para cometer fraude. Es abuso de ancianos. Son años de prisión. No quiero que vayan a prisión, dije automáticamente. ¿Por qué no? Después de lo que te hicieron, después de lo que planeaban hacerte. Porque es mi hijo, dije, y mi voz se quebró. Porque aunque me haya traicionado, aunque me haya lastimado, sigue siendo mi hijo. Y no puedo ser yo quien lo meta a la cárcel. Eduardo me abrazó mientras lloraba. Lloré por todo. Por los años de sacrificio. Por el amor no correspondido. Por la ilusión de familia que había construido en mi mente. Por ese niño de 5 años en la foto que ya no existía. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Eduardo cuando mis lágrimas se calmaron. Quiero que paren, dije limpiándome la cara. Quiero que me devuelvan mi paz. Quiero que todos sepan la verdad. Pero no quiero destruirlos completamente. La boda, dijo Eduardo. Como dijo José. Lo revelamos en la boda.
frente a todos. Los avergonzamos tanto que nunca puedan volver a intentar algo así. Pero no llamamos a la policía. Al menos no todavía. Asentí. Necesitamos mostrarles que sabemos todo, que tenemos las pruebas, que si vuelven a acercarse a mí o a mi casa, entonces sí iremos a las autoridades. Es arriesgado, advirtió Eduardo. Podrían huir. Podrían contratar abogados mejores. Podrían encontrar formas de atacarnos. Lo sé, pero es lo que quiero hacer. Eduardo se quedó pensando. Está bien. Entonces necesitamos un plan perfecto. Cada detalle tiene que estar coordinado. No podemos dejarles ninguna salida. Pasamos el resto de la noche planeando. Eduardo hacía listas en su laptop. Yo preparaba café tras café para mantenernos despiertos. Cuando el sol empezó a salir, teníamos un plan. No era perfecto, pero era sólido. Punto 1. José continuaría con los trámites legales para proteger mi casa. Eso era no negociable. Punto 2. Eduardo crearía una presentación con todas las pruebas. Documentos escaneados, correos, el video de Ivone. Todo organizado de forma clara y cronológica. Tendría que ser imposible de negar. Punto 3. Necesitábamos acceso al sistema de audio y video de la boda. Eduardo investigaría quién era el encargado técnico y buscaría una forma de asegurar que nuestra presentación pudiera reproducirse en el momento adecuado. Punto 4. Yo tenía que mantener la apariencia de normalidad. Si Antonio o Renata llamaban, tenía que sonar derrotada, cansada, dispuesta a ceder. Tenían que creer que habían ganado. Punto 5. El día de la boda, yo iría. No como invitada de honor, como ellos habían dejado claro, sino como testigo. Como la mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad. A las 7 de la mañana, Eduardo se fue a dormir unas horas antes de ir a la universidad. Yo me quedé sola, mirando todos los documentos esparcidos sobre mi mesa. Antonio llamó a las 9. Esta vez contesté. Mamá, su voz sonaba aliviada. Gracias por contestar. Necesitamos hablar. Por favor. Estoy cansada, Antonio, dije, y no tuve que fingir el cansancio en mi voz. Muy cansada. Lo sé. Y lo siento. Lo siento mucho. Lo de la boda fue un malentendido. Renata estaba estresada. Dijo cosas que no pensaba. Eduardo dijo que querían quitarme mi casa. Silencio. Luego, mamá, Eduardo está confundido. Encontró unos papeles viejos. Documentos de cuando estábamos explorando opciones para ayudarte. Nada definitivo. Nada malo. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras cuidada. La mentira salía tan fácil de su boca. Tan convincente. Si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, tal vez le habría creído. No quiero hablar de esto ahora, dije. Está bien. Pero mamá, la boda es en 2 semanas. Renata y yo hablamos. Queremos que vengas. A la ceremonia completa. Fue un error excluirte. Un error terrible. Por favor, di que vendrás. Ah, ahí estaba. Necesitaban que fuera. Necesitaban que todo pareciera normal frente a sus invitados. Una familia feliz. Sin escándalos. Sin problemas. Voy a pensarlo, dije. Por favor, mamá. Significaría mucho para nosotros. Para Eduardo también. La mención de Eduardo me dio rabia. Como si él estuviera de su lado. Como si no fuera Eduardo quien los había expuesto. Te aviso, dije, y colgué antes de que pudiera seguir hablando. Me temblaban las manos. Actuar era más difícil de lo que pensaba. Quería gritarle. Quería decirle que lo sabía todo. Que había visto cada documento, cada correo, cada plan malicioso. Pero no podía. Todavía no. José llegó a mi casa a mediodía con un maletín lleno de papeles. Ya está hecho, anunció. Presenté la declaración jurada esta mañana. Tu casa está protegida. Cualquier intento de venta o transferencia será bloqueado inmediatamente y reportado a las autoridades. ¿Cuánto tiempo durará eso? Indefinidamente. Hasta que tú misma lo revoques. También redacté el testamento nuevo. Léelo con calma. Si estás de acuerdo,
Podemos firmarlo hoy mismo con testigos apropiados. Leí el testamento. Era simple y claro. La casa sería de Eduardo cuando yo muriera. Antonio no recibiría nada de la propiedad, aunque había una pequeña cantidad de dinero que le dejaría. $5,000. Una despedida simbólica. Esto está bien, dije. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Estoy segura. Firmamos el testamento con 2 vecinos como testigos. Doña Emilia y don Cristiano vinieron sin hacer preguntas, aunque vi la curiosidad en sus ojos. José guardó el documento original en su caja fuerte. Ahora, dijo José, hablemos de la boda. Eduardo me envió las pruebas esta mañana. Es trabajo excelente. Muy completo. Con esto podemos construir una presentación devastadora. Pasamos la tarde organizando todo. José conocía a alguien que conocía al técnico de audio y video que Renata había contratado para la boda. Por una suma de $500, ese técnico nos daría acceso al sistema. Podríamos reproducir nuestra presentación en las pantallas grandes que Renata había rentado para mostrar fotos de la pareja. El momento ideal, dijo José, es durante los discursos. Típicamente habla el padre de la novia, luego el padrino, luego algunos amigos. Ahí es cuando todos están sentados, prestando atención. Ahí es cuando proyectamos la verdad. ¿Y si intentan apagar las pantallas?, pregunté. El técnico va a bloquear los controles remotos. Una vez que empiece la presentación, no se podrá detener hasta que termine. Van a tener que ver todo. ¿Cuánto durará? 10 minutos. 10 minutos de pruebas irrefutables. 10 minutos para destruir la ilusión que Antonio y Renata habían construido. 10 minutos para mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Me sentía mal. Nerviosa. Aterrada. Pero también había algo más. Algo que no sentía desde hacía años. Poder. La siguiente semana fue extraña. Antonio me llamó 2 veces más. Cada vez yo le dije que iría a la boda. Que todo estaba bien. Que solo necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Él sonaba aliviado. Renata incluso me envió un mensaje diciendo que me había apartado un lugar en la segunda fila de la iglesia. ¡Qué generosa! Eduardo iba y venía de mi casa, trayendo actualizaciones. La presentación estaba casi lista. El técnico estaba coordinado. Todo estaba cayendo en su lugar. 3 días antes de la boda, fui a una tienda del centro. Compré un vestido nuevo. Nada extravagante, pero era bonito. Color vino, con un corte elegante. También compré zapatos nuevos y me hice arreglar el cabello en un salón. La mujer del salón me miró sorprendida. Señora Carmen, se ve hermosa. ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, dije mirando mi reflejo en el espejo. Muy especial. Porque iba a ir a esa boda. Pero no como la abuela humillada que se esconde en las sombras. Iba a ir como Carmen Márquez. La mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había trabajado hasta que sus manos sangraran, que había amado sin esperar nada a cambio. Iba a ir como la mujer que ya no tenía miedo. El día de la boda amaneció despejado y brillante. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido. Había soñado con mi esposo. En el sueño, él estaba parado en la puerta de nuestra casa, sonriendo, diciéndome que era hora de defenderme. Que él estaría orgulloso de mí. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me puse el vestido nuevo color vino. Los zapatos brillantes. Me maquillé ligeramente, algo que no hacía desde hacía años. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Parecía una mujer diferente. Más fuerte. Más segura. Eduardo llegó a las 10 de la mañana. Llevaba su traje oscuro, recién planchado. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con determinación. ¿Lista, abuela?, preguntó. Lista, respondí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. José ya está en el lugar. El técnico confirmó esta mañana. Todo está preparado. La presentación se reproducirá automáticamente a las 3:15 de la tarde, justo después del discurso del padrino. ¿Y si algo sale mal? Eduardo me mostró su teléfono. Tengo un respaldo. Si el sistema falla,
puedo proyectarlo desde aquí. Y José tiene otro respaldo en su tablet. No puede fallar, abuela. No lo permitiremos. Asentí, tratando de calmar mis nervios. La boda era en un jardín de eventos al norte de la ciudad. Un lugar caro, con fuentes de agua, árboles antiguos y céspedes perfectamente cortados. Llegamos a las 11:30. La ceremonia comenzaría al mediodía. Había gente por todas partes. Mujeres con vestidos elegantes y sombreros grandes. Hombres en trajes oscuros. Meseros sirviendo champaña en copas altas. Renata había hecho todo a lo grande. Debía haber al menos 200 personas. Nadie me saludó cuando entré. Algunas personas me miraron con curiosidad. Otras simplemente no me vieron. Yo era invisible otra vez. Pero esta vez no me importaba. Hoy no se trataba de ser vista. Se trataba de ser escuchada. Encontré mi lugar en la segunda fila de las sillas blancas colocadas frente al altar. Eduardo se sentó a mi lado. 2 filas delante de nosotros estaban Antonio y algunos familiares que yo apenas reconocía. Primos lejanos. Amigos de Renata. Gente que importaba más que yo. Antonio se dio la vuelta y me vio. Por un segundo, algo cruzó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Culpa? Sea lo que fuera, desapareció rápidamente. Me saludó con la mano y sonrió. Una sonrisa falsa. Plástica. Le devolví la sonrisa. Igual de falsa. A las 12 en punto comenzó la música. La marcha nupcial. Todos se pusieron de pie. Renata apareció al final del pasillo del brazo de su padre. Se veía hermosa, eso no podía negarlo. Su vestido era blanco con encajes delicados. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante con pequeñas flores blancas entrelazadas. Parecía salida de una revista. Caminó lentamente, sonriendo a cada lado. Su padre la entregó a mi nieto. Eduardo el novio, no mi Eduardo. El otro Eduardo. El que estaba a punto de casarse con esta mujer. El que no sabía nada de lo que estaba por venir. La ceremonia fue larga. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso, la familia. Cada palabra me dolía. Familia. Como si ellos supieran algo sobre familia. Como si no hubieran intentado destruir la mía. Se intercambiaron los votos. Las alianzas. El beso. Los aplausos. Ya estaban casados. Renata radiaba felicidad. Antonio lloraba de emoción. Mi nieto Eduardo, el que estaba sentado a mi lado, apretaba mi mano con fuerza. 3 horas más, susurró. Solo 3 horas más. Después de la ceremonia, todos se movieron hacia el área de recepción. Había mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con flores rosadas y blancas, luces colgando de los árboles. Era como un cuento de hadas. Perfecto. Impecable. Falso. Me sentaron en una mesa al fondo, cerca de los baños. Eduardo se sentó conmigo. Nadie más en nuestra mesa. Como si fuéramos contagiosos. José apareció unos minutos después. Se veía elegante con su traje gris y corbata negra. Se sentó con nosotros sin decir palabra. Solo asintió. Todo estaba en su lugar. La comida empezó a servirse. Ensaladas, pescado, carne, postres elaborados. Yo apenas probé bocado. Mi estómago estaba tan apretado que no podía tragar. Eduardo tampoco comía mucho. José, en cambio, comía con calma, como si fuera una boda normal. Antonio vino a nuestra mesa durante el segundo plato. Se inclinó y me besó la mejilla. Mamá, me alegra tanto que hayas venido. De verdad. Es la boda de mi nieto, dije con voz suave. ¿Dónde más estaría? Sé que las cosas han estado tensas. Pero esto es un nuevo comienzo. Para todos. Después de hoy, podemos dejar todo atrás y ser familia otra vez. Familia. Esa palabra otra vez. Eso espero, dije. Y no era mentira. Esperaba que después de hoy, después de que todo saliera a la luz, pudiéramos encontrar alguna forma de seguir adelante. Aunque no sabía cómo se vería eso. Antonio se fue para atender a otros invitados. Renata no se acercó. Ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada siendo el centro de atención,
posando para fotos, abrazando a sus amigas, riendo alto. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Miré mi reloj. 2:30. Faltaban 45 minutos. Los meseros retiraron los platos. Trajeron café y té. Las luces se atenuaron ligeramente. En la parte frontal del salón, había 2 pantallas gigantes. Hasta ahora habían estado mostrando fotos de la pareja. Eduardo de niño. Renata de niña. Fotos de ellos juntos. Ninguna foto mía, noté. Ni una. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Un hombre joven con voz animada. Damas y caballeros, es hora de los discursos. Primero, vamos a escuchar unas palabras del padre de la novia, el arquitecto Alonso Ruiz. Alonso subió al pequeño escenario. Habló durante 10 minutos sobre su hija. Sobre lo orgulloso que estaba. Sobre el hombre maravilloso que había elegido. Sobre el futuro brillante que les esperaba. Todo era bonito. Todo era perfecto. Luego fue el turno del padrino. Un amigo de Eduardo el novio. Contó historias graciosas de la universidad. De viajes. De aventuras. La gente reía. Aplaudía. Mi Eduardo me apretó la mano. Ahora, susurró. El padrino terminó su discurso. Los aplausos llenaron el salón. El maestro de ceremonias tomó el micrófono nuevamente. Muchas gracias. Y ahora, tenemos una presentación especial para... Las pantallas parpadearon. La imagen cambió. Ya no eran fotos de la pareja feliz. Ahora mostraban un documento. El título de propiedad de mi casa. En letras grandes decía, la verdad sobre la familia Márquez. El salón se quedó en silencio. El maestro de ceremonias se detuvo en medio de la frase. Renata se puso de pie bruscamente. Antonio miraba las pantallas con la boca abierta. La voz de José comenzó a sonar por los altavoces. Tranquila. Profesional. Autoritaria. Buenas tardes. Mi nombre es José López, abogado. Lamento interrumpir esta celebración, pero hay información que los invitados presentes necesitan conocer. En las pantallas aparecieron los documentos. Uno por uno. Los contratos falsos con mi firma falsificada. Los correos entre Antonio y Renata hablando sobre vender mi casa. Los cálculos de cuánto dinero obtendrían. Carmen Márquez, la madre del novio y abuela del anterior novio, es dueña de una propiedad valuada en $200,000. Durante los últimos 6 meses, su hijo Antonio Márquez y su ahora esposa Renata Ruiz han estado intentando robar esa propiedad mediante fraude. Murmullos comenzaron a llenar el salón. Gente mirando las pantallas. Luego mirándome. Luego mirando a Antonio y Renata. Aquí pueden ver, continuó la voz de José, correos electrónicos donde discuten cómo falsificar la firma de la señora Márquez. Aquí, un presupuesto para un viaje a Italia de $35,000 que planeaban financiar con el dinero de la venta de la casa. Las pantallas mostraban cada detalle. Era imposible no verlo. Imposible negarlo. Pero hay más, dijo José, y su voz se volvió más dura. Cuando la señora Márquez se negó a firmar los documentos, Antonio y Renata conspiraron para declararla mentalmente incapaz. Planeaban usar médicos y abogados para quitarle su autonomía, su hogar, su dignidad. Ahora sí había reacciones audibles. Gasps. Exclamaciones de sorpresa. Algunas personas se pusieron de pie. Las pantallas mostraron el video de la videollamada entre Renata e Ivone. La prima abogada explicando cómo podían quitarme mi casa declarándome loca. Renata riendo. Planeando. Calculando. El video se reprodujo completo. 2 minutos de evidencia clara e irrefutable de sus intenciones. Cuando terminó, el silencio era absoluto. 200 personas mirando a Renata y Antonio con una mezcla de shock, disgusto y horror. Renata estaba completamente pálida. Antonio tenía las manos sobre la cara. Todas estas pruebas, continuó José, han sido presentadas a las autoridades correspondientes. La propiedad de la señora Márquez está ahora legalmente protegida. Cualquier intento adicional de fraude resultará en cargos criminales. Las pantallas mostraron una última imagen. Una foto mía. De hace años.
Estaba cargando a Antonio cuando era bebé. Sonriendo. Llena de esperanza. Llena de amor. Carmen Márquez trabajó toda su vida para darle un futuro a su hijo. Vendió sus joyas. Trabajó doble turno. Sacrificó todo. Y así es como su hijo decidió pagarle. La presentación terminó. Las pantallas se pusieron negras. Las luces del salón se encendieron completamente. Todos me estaban mirando. 200 pares de ojos fijos en mí. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Caminé hacia el frente del salón. Paso a paso. La gente se apartaba para dejarme pasar. Nadie decía nada. Llegué hasta donde estaban Antonio y Renata. Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Renata tenía lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado. «Mamá», dijo Antonio con voz rota. Esto no es. No es lo que parece, terminé por él. Eso ibas a decir, Antonio. Él no respondió. Miré a Renata. Ella me miraba con odio puro. Ni siquiera en este momento, expuesta frente a todos, podía fingir arrepentimiento. Tu madre no es lo suficientemente importante para nuestra boda, repetí sus palabras lentamente. Eso fue lo que dijiste. Y tenías razón. No soy importante. No para ustedes. Pero mi casa sí era importante. Mi dinero sí era importante. Yo no valía nada, pero lo que tenía sí valía algo. Carmen, comenzó Renata, pero levanté mi mano para detenerla. No. No tienes derecho a hablar. No más. Me di la vuelta para enfrentar a todos los invitados. Gente adinerada. Profesionales exitosos. Los amigos importantes de Renata. Los colegas de Antonio. Siento haber arruinado su celebración, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Pero necesitaban saber con qué clase de personas se están celebrando. Necesitaban saber la verdad. Una mujer mayor en la primera fila comenzó a aplaudir. Luego otra persona. Y otra. Pronto, la mitad del salón estaba aplaudiendo. Aplaudiéndome a mí. Antonio se hundió en su silla con las manos sobre la cara. Renata estaba gritando algo, pero nadie la escuchaba. El padre de Renata intentaba calmarla, pero ella lo empujó. Eduardo, mi nieto, llegó a mi lado y me tomó del brazo. José apareció por el otro lado. Es hora de irnos, dijo José suavemente. Asentí. Había dicho lo que tenía que decir. Había hecho lo que tenía que hacer. Caminamos hacia la salida. La gente seguía aplaudiendo. Algunas personas me tocaban el hombro al pasar. Una mujer me dijo «bien hecho» en voz baja. Otra me abrazó y me susurró «eres muy valiente». Cuando salimos al aire libre, sentí que finalmente podía respirar. El peso que había estado cargando durante meses, años tal vez, se había aliviado. «¿Cómo te sientes, abuela?», preguntó Eduardo. Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Libre, dije finalmente. Me siento libre. Los días después de la boda fueron extraños. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos. Mensajes de personas que habían estado en la boda. Algunos me felicitaban. Otros me pedían detalles. Algunos simplemente querían saber cómo estaba. No respondí a ninguno. Excepto uno. Era de Emilia, mi prima. Había estado en la boda, sentada en alguna mesa que no alcancé a ver. Su mensaje era simple. Carmen, estoy orgullosa de ti. Ven a tomar café cuando estés lista. Fui a su casa 3 días después. Vivía a 6 cuadras de la mía, en una casa pequeña con jardín lleno de flores. Me recibió con un abrazo largo y apretado. Lo vieron todos, dijo mientras nos sentábamos en su cocina. Todo el mundo está hablando de esto. Los amigos de Renata, sus colegas del trabajo, hasta gente que ni siquiera estuvo ahí pero se enteró por otros. ¿Qué dicen? Que hiciste lo correcto. Que Antonio y Renata son unos desgraciados. Que merecían ser expuestos así. Emilia me sirvió café y se sentó frente a mí. Renata renunció a su trabajo. O la despidieron, no estoy segura. Al parecer sus jefes no querían estar asociados con alguien que intenta robarle a su suegra anciana. Sentí una punzada de algo. ¿Satisfacción? ¿Culpa?
No estaba segura. ¿Y Antonio? Sigue trabajando, hasta donde sé. Pero escuché que está siendo investigado internamente. La empresa donde trabaja tiene códigos de ética estrictos. Esto no les gusta nada. Bebí mi café en silencio. Había querido justicia, no destrucción. Pero tal vez ambas cosas venían juntas. «¿Antonio ha intentado contactarte?», preguntó Emilia. 20 veces. No contesto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con él eventualmente? No lo sé. Tal vez. Algún día. Cuando esté lista. Si es que alguna vez estoy lista. Mi teléfono vibró. Era Eduardo, mi nieto. «Abuela, necesito verte. ¿Puedo pasar por tu casa esta tarde?» Sí, le respondí. Eduardo llegó a las 5 de la tarde. Traía una caja de pizza y refrescos. Nos sentamos en la sala como lo habíamos hecho tantas veces antes. «Hay noticias», dijo después de comer una rebanada. «El matrimonio está anulándose». ¿Qué? Eduardo, mi tocayo, está pidiendo la anulación. Al parecer sus padres lo convencieron. Dijeron que el matrimonio comenzó con fraude y engaño. Que Renata les ocultó información importante antes de la boda. Pobre chico, dije, y lo decía en serio. Él no había hecho nada malo excepto enamorarse de la persona equivocada. Renata está furiosa. Está culpando a todo el mundo. A ti, a mí, a papá por ser tan obvio en sus planes. Pero principalmente a ti. Lo imagino. Eduardo dejó su pizza y me miró seriamente. Abuela, hay algo más. Papá quiere verte. Me pidió que te lo dijera. Dice que necesita hablar contigo. Que necesita explicar. Mi corazón se apretó. ¿Qué le dijiste? Que te lo preguntaría. Pero que no te presionaría. Es tu decisión. Pensé en Antonio. En el niño que había sido. En el hombre en que se había convertido. En todo lo que había pasado entre nosotros. Dile que no estoy lista, dije finalmente. Tal vez nunca lo esté. Pero si algún día cambio de opinión, yo lo buscaré. No él a mí. Eduardo asintió. Le diré. ¿Cómo estás tú?, le pregunté. Con todo esto. Debe ser difícil para ti también. Es raro, admitió. Es mi padre. A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Pero también sé que lo que hizo estuvo mal. Completamente mal. Y no puedo fingir que no pasó solo porque sea mi sangre. Eres un buen hombre, Eduardo. Mejor que tu padre. Mejor que yo a tu edad. Aprendí de la mejor, dijo sonriendo ligeramente. Esa noche, después de que Eduardo se fue, me senté en mi sillón. El mismo sillón donde mi esposo solía leer. El mismo donde había pasado tantas noches sola. Pero esta noche no me sentía sola. Me sentía acompañada por algo diferente. Por mí misma. Pensé en José y sus palabras. Sobre comenzar a vivir para mí. Sobre hacer cosas porque quería hacerlas, no porque alguien más necesitara que las hiciera. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que había pensado en lo que yo quería, no en lo que mi hijo necesitaba o mi nieto esperaba? No podía recordarlo. Miré alrededor de mi casa. Las paredes que conocía de memoria. Los muebles que habían estado ahí durante décadas. Las fotos. Los recuerdos. Era mi casa. Nadie me la había quitado. Nadie me la quitaría. Pero tal vez era hora de pensar qué quería hacer con ella. Con mi vida. Con el tiempo que me quedaba. Porque por primera vez en 70 años, ese tiempo era completamente mío. Al día siguiente recibí una carta. Era de Antonio. Escrita a mano. La letra temblaba en algunas partes. Mamá, comenzaba. No espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo espero que leas esto. La carta continuaba por 3 páginas. Antonio explicaba cómo había comenzado todo. Las deudas que tenía. La presión de mantener un estilo de vida que no podía pagar. Renata empujándolo, diciéndole que su madre tenía más de lo que necesitaba. Que sería fácil. Que yo ni siquiera me daría cuenta. Me convencí de que te estaba ayudando, escribía. De que la casa era demasiado grande para ti.
Que estarías mejor en un lugar más pequeño. Me mentí a mí mismo hasta que casi me lo creí. La carta terminaba con una disculpa. Larga. Detallada. Probablemente sincera. No te pido que me perdones. Solo te pido que algún día, tal vez, puedas recordarme como algo más que el hijo que te traicionó. Como el niño que amaste. Como la persona que fui antes de perderme. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la tiré. Pero tampoco la contesté. Tal vez algún día estaría lista para responder. Tal vez no. Por ahora, tenía otras cosas en que pensar. Tenía una vida que empezar a vivir. 2 semanas después de la boda, José vino a visitarme con noticias. Se sentó en mi sala con una taza de té y una carpeta llena de documentos. Carmen, tenemos que hablar sobre las consecuencias legales, dijo con su tono profesional pero amable. Antonio y Renata recibieron notificaciones formales. Si intentan cualquier acción contra ti o tu propiedad en el futuro, enfrentarán cargos criminales inmediatos. Eso incluye acercarse a ti sin tu consentimiento. ¿Están de acuerdo? No tienen opción. Firmaron los documentos ayer. También hay algo más. José sacó unos papeles de la carpeta. Antonio está ofreciendo una compensación. $50,000 como disculpa y reconocimiento del daño causado. Miré los papeles sin tocarlos. $50,000. Una cuarta parte de lo que mi casa valía. Una fracción de lo que habían planeado robarme. No quiero su dinero, dije. Carmen, piénsalo. Es dinero que te pertenece por derecho. Por todo lo que te hicieron pasar. Podrías usarlo para arreglar la casa, para viajar, para cualquier cosa que quieras. Si acepto ese dinero, siento que estoy poniendo un precio a mi dolor. Como si $50,000 pudieran borrar lo que hicieron. José asintió despacio. Lo entiendo. Pero considera esto, rechazar el dinero no cambia nada. No hace que Antonio se sienta menos culpable. Solo te deja a ti sin recursos adicionales que podrías usar. Pensé en sus palabras. Tenía razón, como siempre. Está bien, dije finalmente. Acepto el dinero. Pero no lo quiero ahora. Ponlo en una cuenta aparte. Tal vez algún día lo use. O tal vez se lo deje a Eduardo en mi testamento. Como quieras. Me encargo de todo. Después de que José se fue, me quedé pensando en el dinero. En lo que representaba. No era una disculpa real. El dinero nunca podía ser una disculpa. Pero era un reconocimiento. Una admisión de culpa que Antonio nunca podría negar. Los días pasaban más rápido ahora. Eduardo venía a visitarme 2 veces por semana. A veces traía sus libros de la universidad y estudiaba en mi mesa de la cocina mientras yo cocinaba. Otras veces solo nos sentábamos a hablar de todo y de nada. Abuela, me dijo una tarde mientras tomábamos café, he estado pensando en algo. ¿Por qué no haces algo que siempre hayas querido hacer? Algo que nunca pudiste hacer porque estabas ocupada cuidando a otros. ¿Cómo qué? No sé. Tú dime. ¿Qué es algo que siempre soñaste hacer? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso jamás. Ni siquiera yo misma me lo había preguntado. Cuando era joven, dije lentamente. Antes de casarme, quería aprender a pintar. Me gustaban los colores. La forma en que podías crear algo de la nada. Pero nunca tuve tiempo. O dinero para clases. Y después, bueno, la vida se puso en el camino. Entonces aprende ahora, dijo Eduardo como si fuera lo más simple del mundo. Toma clases. Compra pinturas. Hazlo. Tengo 70 años. Eduardo. Es demasiado tarde para empezar algo así. ¿Quién dice que es demasiado tarde? ¿Quién inventó esa regla? Si quieres pintar, pinta. La edad no tiene nada que ver. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche busqué en internet clases de pintura para adultos. Había un taller a 20 minutos de mi casa. Clases los martes y jueves por la tarde. El costo era de $50 al mes. Me inscribí antes de poder convencerme de no hacerlo. Mi primera clase fue incómoda. Yo era la mayor del grupo por al menos 20 años. Los otros estudiantes eran jóvenes, seguros de sí mismos, hablando de cosas que yo no entendía.
Me sentí fuera de lugar. Pero entonces la maestra, una mujer llamada Claudia de unos 50 años con el cabello lleno de manchas de pintura, se acercó a mí. «Primera vez, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cálida. «Sí. No sé si debería estar aquí». «¿Quieres aprender a pintar?». «Sí». «Entonces deberías estar aquí. Es así de simple». Me dio un lienzo en blanco, pinceles y una paleta de colores. «Hoy solo juega con los colores. No pienses. Solo siente». Pasé 2 horas mezclando colores. Azul con amarillo creando verde. Rojo con blanco creando rosa. No pinté nada específico. Solo manchas y líneas. Pero cuando terminé, me sentía diferente. Más ligera. Como si algo dentro de mí hubiera respirado por primera vez en años. Continué yendo a clases. Cada semana mejoraba un poco. Mis pinturas no eran buenas, pero eran mías. Claudia decía que tenía buen ojo para los colores, que debía confiar más en mi instinto. Una tarde, después de clase, Claudia me preguntó si quería tomar un café. Fuimos a una cafetería cerca del taller. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo mientras esperábamos nuestras bebidas. «Adelante». «Llevas viniendo a clases por un mes. Pero hay algo en ti. Una tristeza. O tal vez no tristeza. Algo más profundo. ¿Estás bien?». No esperaba la pregunta. Y menos de alguien que apenas conocía. Pero algo en su forma de preguntar, sin juicio, sin curiosidad morbosa, me hizo querer responder. Le conté. No todo. Pero lo suficiente. La traición. La humillación. La boda. La exposición pública. Claudia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Debió ser muy difícil», dijo cuando terminé. «Pero lo hiciste. Te defendiste. Eso requiere un tipo de fuerza que la mayoría de la gente nunca tiene que desarrollar». No me siento fuerte. La mayoría del tiempo me siento cansada. Vieja. Sola. La fuerza no siempre se siente como fuerza. A veces se siente como supervivencia. Como simplemente levantarse cada día y seguir adelante. Claudia tomó un sorbo de su café. Y en cuanto a estar sola, bueno, estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente sola. O puedes estar sola y sentirte completa. Sus palabras resonaron en mí durante días. Un mes después de empezar las clases de pintura, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que había estado en la boda. Se presentó como Ivana Florenza, amiga de la madre de Renata. «Señora Márquez, sé que esto es inusual, pero necesito hablar con usted. ¿Podríamos encontrarnos?». Mi primer instinto fue decir que no, pero algo en su voz me hizo dudar. «¿De qué quiere hablar?». «Sobre algo que pasó en mi familia. Algo similar a lo que le pasó a usted». Y como su valentía me dio el coraje de enfrentarlo. Nos encontramos en una cafetería del centro 2 días después. Ivana era una mujer elegante de unos 60 años, con cabello gris perfectamente cortado y ojos inteligentes. «Mi hijo», comenzó sin preámbulos, «ha estado administrando mi dinero durante 5 años. Después de que mi esposo murió, le di poder sobre mis cuentas porque pensé que era más joven, más capaz. Pero últimamente he notado inconsistencias. Dinero que falta. Facturas sin explicación. Cree que está robándole. No lo sabía con certeza. Hasta que vi lo que hizo usted en esa boda. Hasta que vi cómo expuso la verdad sin miedo. Me hizo preguntarme por qué yo estaba esperando. ¿Por qué estaba teniendo miedo de hacer preguntas? De exigir respuestas. ¿Y qué hizo? Contraté un auditor. Encontró que mi hijo ha estado desviando casi $120,000 durante 3 años. Inversiones falsas. Gastos inventados. Todo documentado ahora. Lo siento mucho. No lo sienta. Vine a agradecerle. Si no hubiera sido por usted, por su valentía, yo seguiría dejando que me robaran. Seguiría siendo la madre ingenua que confía ciegamente en su hijo. Nos quedamos hablando durante 2 horas. Compartiendo historias. Compartiendo dolor. Pero también compartiendo esperanza.
La esperanza de que no era demasiado tarde para recuperar nuestras vidas. Cuando nos despedimos, Ivana me abrazó. Mujeres como nosotras necesitamos recordar que nuestra bondad no es debilidad, que nuestra confianza no es estupidez, que merecemos dignidad. Esa noche, sentada en mi casa, pensé en todas las mujeres como Ivana, como yo. Mujeres que habían dado todo, que habían confiado completamente, que habían sido traicionadas por las personas que más amaban. ¿Cuántas más había? ¿Cuántas estaban sufriendo en silencio, creyendo que no tenían opción? Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez lo que me había pasado podía servir para algo más grande. Tal vez mi historia podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. Llamé a Eduardo esa noche. «Abuela, ¿estás bien?» Son las 11 de la noche. Estoy bien. Mejor que bien. Eduardo, necesito tu ayuda con algo. Algo importante. Lo que necesites. Quiero contar mi historia. Públicamente. No solo lo que pasó en la boda, sino todo. Desde el principio. Para que otras mujeres sepan que no están solas. Que pueden defenderse. Que nunca es demasiado tarde. Hubo un silencio del otro lado. «Abuela», dijo Eduardo finalmente, con voz emocionada, «eso es increíble. ¿Cómo quieres hacerlo?» «No lo sé todavía. Tal vez un blog. O redes sociales. O entrevistas. Tú eres joven. Tú sabes de esas cosas. Podemos hacerlo todo. Podemos crear una plataforma completa. Tu historia merece ser escuchada, abuela. No solo por mujeres como tú, sino por todos». Esa noche me fui a dormir con una sensación que no había tenido en años. Propósito. Dirección. Una razón para despertar cada mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir. Mi vida no había terminado con la traición de Antonio. Estaba apenas comenzando. 6 meses después de la boda, mi vida era completamente diferente. Eduardo me ayudó a crear un blog. Lo llamamos Nunca es demasiado tarde. Escribí mi historia completa. Cada detalle, cada traición, cada momento de dolor y cada momento de triunfo. La respuesta fue abrumadora. En 2 semanas tenía 1000 comentarios. En un mes, 10.000. Mujeres de todas partes escribiéndome, contándome sus propias historias. Algunas peores que la mía. Otras apenas comenzando a sospechar que algo andaba mal. Una mujer de 65 años me escribió. Mi hija me pidió que firmara mi casa a su nombre, por si algo me pasaba. Después de leer tu historia, contraté un abogado. Gracias por salvarme. Otra de 72. Mis hijos me pusieron en un asilo contra mi voluntad y vendieron mi apartamento. Gracias a tu blog encontré ayuda legal. Ahora estoy de vuelta en mi hogar. Cada mensaje me partía el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. Cada historia me recordaba por qué había decidido hablar. Eduardo y yo comenzamos a hacer videos. Él grababa mientras yo hablaba frente a la cámara. Al principio era incómodo. Me veía vieja, cansada. Pero Eduardo decía que eso era exactamente lo que la gente necesitaba ver. Una mujer real. No una actriz. No una modelo. Solo Carmen Márquez, con sus arrugas y su voz temblorosa y su verdad. Los videos se volvieron virales. Uno donde hablaba sobre cómo perdonarse a una misma por confiar en las personas equivocadas tuvo 3 millones de vistas. Otro sobre cómo empezar de nuevo después de los 70 tuvo más de 5 millones. Periodistas se empezaron a llamar. Querían entrevistas. Querían que mi historia apareciera en televisión, en revistas, en podcast. Al principio dije que no a todo. Era demasiado. Demasiada atención. Demasiada exposición. Pero José me convenció. Carmen, tienes una plataforma. Tienes influencia. Úsala. Cambia las leyes. Ayuda a otras mujeres no solo con palabras, sino con acciones. Así que acepté algunas entrevistas. Apareció en un programa matinal nacional. La presentadora me trató con respeto y dignidad. Me preguntó sobre mi historia, pero también sobre mis pinturas, sobre mi nueva vida, sobre mis planes futuros. ¿Qué le diría a otras mujeres que están pasando por algo similar?
preguntó. Que su silencio no las protege. Que su bondad no es debilidad. Que merecen dignidad, respeto y amor. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para defenderse. Después de ese programa, mi teléfono no paró de sonar durante días. Organizaciones de derechos de ancianos querían que hablara en sus eventos. Grupos de mujeres me invitaban a dar charlas. Un editor me ofreció escribir un libro. Un libro. Yo, Carmen Márquez, costurera retirada de 70 años, escribiendo un libro. Dije que sí. Tardé 4 meses en escribirlo. Eduardo me ayudó con la tecnología. José revisó las partes legales. Claudia, mi maestra de pintura, creó las ilustraciones de la portada. El libro se llamó Mi nombre ya no es el suyo. Se publicó 6 meses después de empezar a escribirlo. La primera semana vendió 50.000 copias. La segunda semana, 100.000. Las ganancias las doné a un fondo que creamos para ayudar a mujeres mayores en situaciones de abuso financiero o familiar. En todo este tiempo, Antonio no había vuelto a contactarme. No directamente. Pero supe por Eduardo que había leído el blog. Que había visto los videos. Que había comprado el libro. ¿Qué dijo? Le pregunté a Eduardo una tarde. Que estaba orgulloso de ti. Que nunca pensó que tuvieras esa fuerza. Que ojalá hubiera sido un mejor hijo. ¿Y tú qué le dijiste? Que era demasiado tarde para ser un mejor hijo. Pero que tal vez no era demasiado tarde para ser un mejor hombre. Un año después de la boda, recibí una carta de Antonio. No la primera desde aquella disculpa inicial, pero sí la más significativa. Mamá, escribía. No espero que me perdones. He visto cómo has florecido sin mí. Cómo has ayudado a cientos de mujeres. Cómo tu dolor se convirtió en propósito. Y me he dado cuenta de que lo mejor que puedo hacer por ti es dejarte en paz. No por cobardía, sino por respeto. Renata y yo nos divorciamos. Estoy en terapia. Estoy tratando de entender cómo me convertí en esa persona. ¿Cómo pude hacerte eso? No tengo respuestas todavía. Pero estoy buscando. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Aunque nunca supe cómo demostrarlo correctamente. Antonio. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé junto con la primera. Tal vez algún día le respondería. Tal vez algún día podríamos tener una conversación. Pero ese día no era hoy. Hoy tenía otras prioridades. Mi casa ya no se sentía vacía. Los martes y jueves iba a clases de pintura. Los lunes y miércoles daba charlas en centros comunitarios. Los viernes Eduardo venía a cenar. Los fines de semana pintaba, escribía, descansaba. Había convertido el cuarto de costura en un estudio de pintura. Las paredes estaban llenas de mis obras. No eran perfectas, pero eran mías. Cada pincelada era una afirmación de vida. De que todavía estaba aquí. De que todavía tenía algo que decir. Una tarde, mientras pintaba el atardecer que veía desde mi ventana, sonó el timbre. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un bebé en brazos. «Señora Márquez», preguntó tímidamente. «Sí. Soy la hija de José López. Tal vez no me recuerde. Usted me cuidó cuando era niña». La miré más de cerca. Sí, podía ver a la niñita de 5 años en sus ojos. «Claudia», dije, recordando. «Eras tan pequeña». «Sí. Mi padre me contó lo que hizo por usted. Cómo la ayudó. Quería que supiera algo. Todo lo que usted hizo por mí cuando era niña, cómo me cuidó cuando mi madre murió y mi padre no podía estar ahí, nunca lo olvidé. Me enseñó que la bondad existe. Que no toda la gente es mala. Vine a agradecerle. Y a presentarle a mi hija. Se llama Carmen. Por usted». Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Tomé a ese bebé en mis brazos. Pequeñita, hermosa, con toda la vida por delante. «Es un honor», susurré. Claudia se quedó 1 hora. Hablamos de su vida, su familia, su trabajo como doctora. Me contó que mi historia la había inspirado también. Que le había enseñado que nunca es tarde para defenderse, para reclamar tu dignidad. Cuando se fue, me quedé en mi sala, sosteniendo la manta que el bebé había dejado olvidada.
Olía a leche y a inocencia. Pensé en todo lo que había pasado. En la traición. En el dolor. En la humillación pública. Pero también pensé en lo que vino después. En la fuerza que encontré. En las mujeres que ayudé. En la vida que construí. Si me hubieran dado a elegir, ¿habría preferido que Antonio nunca me traicionara? ¿Que Renata nunca me humillara? ¿Que nada de esto hubiera pasado? La respuesta era complicada. Porque sí, me habría ahorrado mucho dolor. Pero también me habría perdido este despertar. Esta versión de mí misma que nunca supe que existía. A veces el dolor es el precio que pagamos por nuestra transformación. Y aunque el costo fue alto, lo que gané fue invaluable. Esa noche, me senté a escribir una última publicación en mi blog. Queridas amigas, escribí. Han pasado 18 meses desde aquella noche en la boda. 18 meses desde que decidí que mi silencio había terminado. En ese tiempo, he recibido miles de mensajes. He conocido a cientos de mujeres valientes. He llorado con ustedes. He celebrado con ustedes. Y he aprendido algo importante. No somos víctimas. Somos sobrevivientes. Somos guerreras. Somos mujeres que decidimos que nuestra historia no terminaría en traición, sino en triunfo. Mi nombre es Carmen Márquez. Tengo 71 años. Y mi historia apenas comienza. Publiqué el texto y cerré la computadora. Afuera, el sol se estaba poniendo. El cielo era una mezcla de naranja, rosa y púrpura. Hermoso. Imperfecto. Perfecto. Me serví una copa de vino. Algo que nunca hacía. Pero hoy era especial. Hoy estaba celebrando. No la venganza. No la justicia. Sino algo más importante. Estaba celebrando mi libertad. Alcé la copa hacia el cielo, hacia mi esposo que había muerto hacía tantos años, hacia todas las mujeres que habían compartido sus historias conmigo, hacia la mujer que alguna vez fui y la mujer en que me había convertido. Por nosotras, dije en voz alta. Por las que sobrevivieron. Por las que están luchando. Por las que vendrán después. Bebí el vino lentamente, saboreando cada sorbo. Y entonces hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Sonreí. No una sonrisa educada. No una sonrisa para complacer a otros. Sino una sonrisa real. Genuina. Llena de paz. Porque finalmente entendía algo fundamental. Mi nombre ya no estaba atado a mi hijo. A mi papel de madre abnegada. A mi historia de sacrificio. Mi nombre era mío. Carmen Márquez. 71 años. Pintora. Escritora. Activista. Sobreviviente. Y mi historia, mi verdadera historia, apenas comenzaba.